Desde 1947, China e India se han disputado por un territorio inhóspito. Se puede decir que el tamaño de la población juntas suman algo más de un tercio de la población mundial. Desde la independencia de la India y la creación de la República Popular China, a mediados del siglo XX, estas dos naciones tienen una relación ambivalente que a menudo se ha descrito en términos contradictorios, que va desde el conflicto y la contención hasta la competencia y la cooperación. Desde los años 80, las relaciones económicas entre los dos gigantes asiáticos no han dejado de crecer, teniendo ambos importantes intereses comunes en la gobernanza global y se contemplan como rivales estratégicos regionales. En el pasado, la cadena montañosa del Himalaya, junto con los desiertos y las selvas adyacentes, los habían mantenido bastante aislados y no existía necesidad de delimitar líneas de demarcación, pero comparten una frontera extensa de 3.400 kilómetros que varía de acuerdo a diferentes interpretaciones. Primero, desde el punto de vista indio, alcanza los 4.000 kilómetros porque incluye el tramo de frontera de Cachemira, administrada por Pakistán, pero que Nueva Delhi reconoce como propio, pero que todavía no está trazada esta delimitación, por lo cual es fuente de diferentes disputas procedentes desde las líneas de demarcación que se estableció en el antiguo Imperio Romano, en la pugna con el expansionismo ruso desde Asia Central en el siglo XIX. Desde la independencia de la República China, de la República India, se rechazaron el origen colonial. En 1962, la fuerte represión por parte de China en la revuelta tibetana en 1959 exaltó los ánimos, donde el Dalai Lama encontró refugio en Pekín. Se veía con preocupación el apoyo de Nueva Delhi, que por otro lado el gobierno chino comenzó a presionar a la India para modificar los límites con el Tíbet. Nueva Delhi se aferró a la línea McMahon y negó cualquier tipo de negociación, adoptando una política más agresiva que se convertiría en luchas fronterizas por las tropas que luchan cuerpo a cuerpo cuando se encuentran en estas delimitaciones. Por otro lado, en 1865 los británicos establecieron fronteras a lo largo de la línea de Johnson, que incorpora a Aksai Chin como parte de Jammu y Cachemira. El segundo tramo de la frontera oriental es consecuencia de la guerra anglo-birmana en 1824 a 1826 y la consiguiente anexión de Assam y la expansión en Birmania del Imperio Británico de la India. Los territorios tribales al norte de Assam, que se extienden hasta el Tíbet, quedaron en gran parte inexplorados y autónomos. Los esfuerzos británicos para establecer allí límites comenzaron únicamente tras darse cuenta que Londres de la importancia de Taiwán, una ciudad comercial fronteriza con un antiguo monasterio, considerado el segundo lugar en relevancia de la cultura budista tibetana después del Assam. Dicha demarcación fronteriza no fue reconocida por China, objetando que el gobierno tibetano no era soberano y por lo tanto no tenía la capacidad para firmar tratados. Y con la firma de Acuerdo de Smilá, los británicos violaron tanto los acuerdos establecidos con el Imperio zarista como la Convención de Anglo-China en 1906, que obliga al gobierno británico a no anexarse al territorio tibetano, debido a las dudas sobre la legalidad del acuerdo, y los británicos no pusieron la línea McMahon en sus mapas hasta 1937, ni publicaron la Convención de Smilá en el registro de tratado hasta 1983. Y al alcanzar la independencia en 1947, la India adoptó como las propias fronteras heredadas por el Imperio Británico. Cuando se constituyó la República China en 1949, Mao Zedong expresó la voluntad del nuevo Estado
de restablecer la antigua fronteriza del Imperio Qin, invalidando los tratados impuestos por las potencias coloniales. Una de las primeras acciones que realizó la recién creada república fue la ocupación militar de Xinjiang en 1949 y del Tíbet en 1950 para Pekín. La prioridad era afianzar su control sobre dichas regiones que en las primeras décadas del siglo XX habían aprovechado las circunstancias convulsas que había vivido China para buscar su independencia, y que para ello era esencial la construcción de carreteras e infraestructura que facilitarían el acceso a dichas regiones remotas. La India no tenía la intención de ceder territorio alguno a China y sin embargo inicialmente ambos países hicieron lo posible por evitar un conflicto directo y el primer ministro de la India, Nehru, quería estrechar los lazos con China para fortalecer el papel de Asia en la política global y en sus esfuerzos por devolver a China al sistema internacional. Nehru llegó incluso a rechazar ofertas para hacer de la India un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Continuamos con los territorios en disputa. Aquí consideramos la frontera indochina desde este a oeste y encontramos como primer lugar la región que en la actualidad se conoce como Arunachal Pradesh, que abarca unos 90.000 kilómetros cuadrados y tiene una población de más de 1 millón de habitantes y está bajo el control efectivo de la India. En el tramo de la frontera entre Bután y Nepal se encuentra la meseta de Doklam, cuya área extendida se disputa en China y Bután, pero que tienen enormes repercusiones para la India porque su dominio militar por parte de la China abriría una brecha por la que podría avanzar y amenazar el corredor de Siliguri, que separa Nepal de Bangladesh y comunica el territorio nororiental de la India con el resto del país. En ese tramo de frontera, el menos problemático de todos, a pesar de algunos incidentes, es Pekín, que reclama 2.000 metros cuadrados en 8 pequeñas demarcaciones separadas, que son Kaurik, Sipki, el estado de Himachal Pradesh, Baraoti y las áreas de Lepta, Pulam, Sunda y Sang en el Valle de Nelak. La India nunca ha reconocido a dicho territorio como pakistaní y por tanto Nueva Delhi sigue viendo la línea de demarcación entre Cachemira, administrado por Pakistán, y China como una frontera indochina, no aceptando tampoco las concesiones territoriales hechas por Pakistán a China. Seguimos con la importancia estratégica para China del Tíbet y Xinjiang. Desde los tiempos imperiales ambas regiones tenían una importancia destacada como parte de las preocupaciones de seguridad de su periferia, teniendo a la región de Xinjiang, además por ser un papel esencial del paso obligatorio de la antigua ruta de la seda. Xinjiang significa literalmente nueva frontera, que fue un nombre dado a la región durante la dinastía Qing, que esta es para Pekín tanto un territorio clave por sus minerales y petróleo y por ser el recorredor geográfico por el que discurre el principal ramal terrestre de la nueva ruta de la seda, como también por ser el arraigo que tiene allí el terrorismo yihadista con objetivos independistas. Cuenta con 22 millones de habitantes y desde el principio del siglo el gobierno está propiciando una presencia de chinos de etnia que el cual el porcentaje ha aumentado desde el 6% en 1949 hasta el actual con un 40%. Evolución del conflicto fronterizo tras la guerra chino-india. Uno de los sucesos militares más importantes se produjo en 1965,
en la frontera china con Sikkim, en los pasos de Natula y Dochula, que fueron atacados por tropas del ELP y que se mantuvo latente con incidentes recurrentes hasta el 2003, cuando China e India firmaron un memorando sobre la expansión del comercio fronterizo. Más adelante, entre 1986 y 1987, se produjo un enfrentamiento militar grave entre China y la India en el valle de Sumdorong, distrito de Taiwán, en el más occidental, también en Arunachal Pradesh, lo que no impidió que en los 90 la relación bilateral mejorara, permitiendo la intensificación de la cooperación tanto económica como en cuestiones de gobernanza global entre los dos gigantes asiáticos. Durante la visita del primer ministro indio en junio del 2003, ambos gobiernos firmaron un acuerdo en el que se lograron muchos aspectos significativos. Entre estos fue la aceptación formal de la India de las reclamaciones chinas sobre el Tíbet y la apertura del paso de Natula para el comercio, así también como el inicio de reuniones entre representantes especiales de China e India sobre el tema de los límites. Y en junio la India descubrió que el ELP estaba construyendo una carretera en territorio bhutanés, cerca de Dokka La, al sur del valle de Chumbi, en una zona próxima a la meseta de Doklam, que es un territorio disputado entre China y Bután. La India y China desplegaron fuerzas militares en las zonas afectadas y los valles más próximos. Las tensiones se mantuvieron hasta finales de agosto, cuando ambas partes acordaron retirar sus tropas, lo que fue ejecutado por parte de India, pero no por parte de China, que sin embargo detuvo las obras en la carretera. El control sobre las alturas de Dokka la posibilitaría a China disponer de una posición militarmente dominante que conseguiría dos objetivos. En primer lugar, amenazar las rutas indias que enlazan con las posiciones de Gelab y Nathu sobre la frontera común al norte, lo que permitiría al Ejército Popular de Liberación envolver dicho tramo de la frontera y privar a la India de posiciones dominantes sobre los valles de Chumbi. En segundo lugar, abrir camino hacia el sur en dirección del estratégico corredor de Siliguri para la Nueva Delhi. Se trata una de las amenazas más graves que separaría el noreste de la India del resto del país. La conducta china siguió un patrón establecido para coaccionar a otras naciones. Primero, busca desarrollar una presencia física regular en el área de disputa que China reclama, utilizando las Fuerzas Armadas para desarrollar una infraestructura permanente. Segundo, para legitimizar aún más su relación territorial. El gobierno chino emplea retórica legal para presentar sus acciones como legítimas, en este caso identificando la intervención de la India como una violación de la soberanía china. También enviaban mensajes diplomáticos coercitivos que subrayan su determinación de proteger su soberanía, incluyendo advertencias para no subestimar su fuerza. Por último, China investigaba las debilidades en alianzas a las relaciones bilaterales entre las naciones vecinas para debilitar cualquier posible resolución colectiva en su contra. Al construir una carretera, territorio disputado con Bután, China estaba tratando de abrir una brecha entre India y uno de sus aliados más cercanos, probando si vendrían en ayuda de Bután. Arriesgaba una guerra contra una nación militarmente superior. También era un momento delicado porque la democratización de Bután había interrumpido el consenso tradicional de mantener una estrecha relación con la India, excluyendo a China.
La falta de respuesta de India habría cuestionado su credibilidad como socio en la materia de seguridad, lo que habría afectado con mayor o menor grado la relación de Nueva Delhi con países vecinos como Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Malasia y Vietnam. La invasión en los territorios de Bután también podría haber proporcionado canales de diálogo con Bután, no solo con el propósito de resolver el conflicto, sino también para ejercer una influencia más amplia en un momento posterior. Cuestión fronteriza en el cual el contexto geopolítico regional. India y China comparten muchas similitudes, ¿no? Ambos estados son herederos de las civilizaciones muy antiguas. Sus fuerzas armadas disponen de armas nucleares y están conociendo unos procesos de modernización y reforzamiento de sus capacidades militares. Junto con los beneficios de sus economías en crecimiento, también están lidiando con las contradicciones internas y las dificultades ligadas a tener que atender las necesidades de sus complejas y voluminosas poblaciones. La estrecha relación entre China y Pakistán y la expansión del poder naval de China en el Océano Índico, por un lado, y la intensificación de la cooperación tanto bilateral como multilateral con Japón, ¿no? Estados Unidos y Australia. En el contexto del diálogo cuadrilateral, por el otro, son parte del mutuo esfuerzo de equilibrio y competencia de ambos estados. Están llevados a cabo en el contexto de la región Indo-Pacífico. Además, las actividades de Dalai Lama en India, donde permanecen desde su huida del Tíbet en 1959, tanto él como gran parte de personas, 150,000 personas de la numerosa diáspora tibetana, plantean un importante problema de seguridad para China. Tampoco se puede pasar por alto la alineación de interés entre ambas potencias, ¿no?, asiáticas, en oposición a la expansión por la región del terrorismo yihadista, al que la India se opone inequívocamente y que China percibe como una gravísima amenaza en Xinjiang, pero frente a la que mantiene cierta ambigüedad cuando se trata del conflicto indo-pakistaní. En dicho sentido, China se niega a reconocer en las Naciones Unidas a Mauzo Ashar, el jefe del grupo militante Jaish-e Mohammed, como responsable de varios ataques de la India como terrorismo global. La India se encuentra entre los pocos países asiáticos que desde el principio se han negado a participar en la iniciativa china de la nueva ruta de la seda, ¿no? India es además el único país que ha justificado su oposición al proyecto de la ruta de la seda en la violación de su soberanía nacional. Y eso es así porque el corredor económico China-Pakistán, que es uno de los proyectos emblemáticos de la nueva ruta de la seda, atraviesa la parte controlada por Pakistán de Jammu y Cachemira, que Nueva Delhi sigue reclamando como propio. El gobierno indio también ha expresado su preocupación tanto por el aumento de la deuda de los países que se han unido a dicho proyecto como por su falta de transparencia. La disputa fronteriza entre China e India no ha dejado de provocar y esto está empujando a la India
hacia el alistamiento con las potencias regionales que desea la contención de la República Popular China, ¿no? Con ello, Nueva Delhi está rompiendo con uno de los principios, el de no alineamiento, ¿no? Que había inspirado sus relaciones internacionales desde la independencia. La entente cuadrilateral de Estados Unidos, Japón, Australia y la India están conformando una nueva visión geoestratégica Indo-Pacífica que pretende dar respuesta tanto a los retos de una China más asertiva como la visión geoeconómica de China. Conclusiones. La disputa geoestratégica entre los imperios británico y zarista determinó los límites fronterizos entre la India y China de Nueva Delhi. Con la independencia de 1947 asumió como propio y Mao, al fundar la República China en 1949, no quiso aceptar por su origen colonial. La disputa fronteriza ha contaminado desde entonces la relación entre los gigantes demográficos asiáticos, creando un contexto de gran desconfianza entre ambos. India fue completamente derrotada por la República China y Pekín, que devolvió la parte del territorio de Arunachal Pradesh que había conquistado, aprovechó la circunstancia para asegurar el control sobre Aksai Chin. Desde los años 80 del siglo pasado, ambos estados han ido estrechando sus relaciones económicas y comerciales, y muchos otros son los intereses que, de no ser por el conflicto fronterizo, habría acercado a Pekín y Nueva Delhi en el concierto internacional. El lanzamiento en 2013 del proyecto de la nueva ruta de la seda tiene para la India una doble perspectiva. Podría servir a sus intereses de desarrollo comercial y de atracción de inversión internacional. Sin embargo, prima la preocupación por ver el país rodeado de presencia china en todas las direcciones.